Bueno, pues muy buenos días, doctor. Nosotros somos el equipo conformado por mis compañeras Elisa Alexandra y Samantha Higareda y mis compañeros Paquito Padilla y Brian Silva y un servidor, Juan Dávila. Y vamos a comentar algunos aspectos de la fisiología respiratoria en el buceo. Comencemos. Bueno, pues para objeto de estudio de la fisiología respiratoria en el buceo, vamos a ver primeramente algunos aspectos de la fisiología respiratoria en condiciones fisiológicas normales, más que nada para puntualizar algunas de las diferencias cuando se somete a dicha condición. Permítanme hacer algunas anotaciones. Bueno, la ventilación pulmonar se define como el flujo de aire desde la atmósfera hacia los pulmones en un fenómeno conocido como inspiración, que es la entrada de aire, y expiración, la salida de este. Bien, quisiera rescatar que la respiración es un proceso vital, importantísimo mecanismo fisiológico, cuya finalidad es la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso de oxígeno por dióxido de carbono, que tiene lugar en los alvéolos. Desde luego que para que esto sea posible, primero el flujo del aire tiene que entrar por la vía aérea, también participan músculos respiratorios como el diafragma, que es el encargado del 70% de la ventilación mecánica, músculos intercostales y todas las estructuras que ya conocemos. Bien. Bueno, en todo momento hay eliminación celular de dióxido de carbono. Voy a proceder a hacer algunas anotaciones. Ok. La sangre desoxigenada llega a la vena cava inferior, y también a través de la vena cava superior hacia aurícula derecha. Posteriormente pasa a ventrículo derecho y luego va a llegar a los pulmones a través de las arterias pulmonares. Una vez tiene lugar la hematosis, la sangre oxigenada pasa a la aurícula izquierda y posteriormente al ventrículo izquierdo. Y aquí se va a presentar la sístole. Bien, pues los pulmones están cubiertos por dos membranas serosas. Uno es la pleura visceral y la otra la pleura parietal. La primera de ellas pues está pegada, adherida al pulmón, y la otra está fuera de. Y al espacio comprendido entre ambas pleuras se le conoce como cavidad pleural, que va a estar revestida por líquido pleural para lubricar. Vean, aquí tenemos la tráquea, que más o menos a nivel de C6 y C7, si mal no recuerdo, se va a bifurcar en bronquiolo principal izquierdo y bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho. A este segmento se le conoce como carina. Bien. Luego pues se va a subdividir en bronquiolos segmentarios, bronquiolos terminales y por último bronquiolos respiratorios para conformar el árbol bronquial. A partir, importante mencionar, de los bronquiolos respiratorios ya va a haber hematosis. Antes de, no. ¿De acuerdo? Entonces, tanto conductos alveolares, sacos y alvéolos propiamente también van a realizar esta función de la hematosis, gracias a su membrana especializada. Bien, también importante mencionar que los bronquiolos terminales tienen músculo liso, esto más que nada para ver si hay broncoconstricción o broncodilatación. Ahora vamos con el diafragma, que es un músculo importantísimo, como se los comentaba al inicio, es el responsable del 70% aproximadamente de la ventilación mecánica y va a tener su inervación por parte del sistema nervioso autónomo por el nervio frénico. Bien, pues la mecánica de la ventilación se basa en dos procesos, en el movimiento diafragmático y el movimiento costal. El primero pues es la respiración tranquila y consiste en alargar o acortar la cavidad torácica. El segundo es la respiración forzada y consiste en aumentar o reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. Bueno, propiamente el movimiento diafragmático en la inspiración, el diafragma se va a contraer y se va hacia abajo.
Y en la expiración, el diafragma se va a relajar y se va hacia arriba, como podemos ver muy claramente ejemplificado en esta imagen. Pues básicamente la inspiración es un proceso activo y la expiración un proceso pasivo, condicionado por el retroceso elástico pulmonar y las estructuras abdominales comprimentes. Recordemos que abajo del diafragma tenemos vísceras como el hígado. Bien. Ahora bien, pues el movimiento costal está dado por los músculos inspiratorios, que son los intercostales externos, los serratos anteriores y los escalenos, y por los expiratorios, que son los intercostales internos y los rectos del abdomen, para ascenso y descenso. Bien, ¿pueden cambiar de diapositiva, por favor, compañeros? Voy a borrar las anotaciones. Bien, pues ahora vamos con las presiones pulmonares. Tenemos que en la inspiración va a tener una presión pleural de menos 7,5 centímetros de agua. Y en la expiración, la presión pleural se hará un poco más positiva. Quedará en menos 5 centímetros de agua. Por su parte, en la inspiración, la presión alveolar será negativa, de menos 1 centímetro de agua. Y en la expiración, la presión alveolar será de 1 centímetro de agua, ya positivo. Bueno, la inspiración aproximadamente dura 2 segundos y la expiración 3 aproximadamente, como les comento. Y a la diferencia tanto de la presión pleural como presión alveolar se va a denominar como presión transpulmonar, que es la medida de las fuerzas elásticas pulmonares que tienen al colapso durante la respiración. Se le llama también compliancia. Bueno, los pulmones tienen una característica muy importante que es la distensibilidad, es decir, que se pueden alargar. Esto por el cambio del volumen con la presión. Ahora bien, pueden cambiar de diapositiva, por favor. Vamos a ver la tensión superficial. Bueno, pues en la superficie de los alvéolos tendremos moléculas de agua unidas. Estas tienden a colapsarse para sacar el aire que hay dentro de los alvéolos. Por lo tanto, pues tienden a colapsarse. Y si hay colapso, no habrá hematosis en definitiva. Pero para ello, para evitar el colapso, está el surfactante, que es producido por los neumocitos tipo 2. Que pues el principal objetivo del surfactante es precisamente reducir la tensión superficial y va a estar conformado principalmente de dipalmitoilfosfatidilcolina, apoproteínas del surfactante y iones calcio. Y podemos calcular la presión alveolar mediante esta fórmula, multiplicando 2 por la tensión superficial sobre el radio alveolar. Miren, esta gráfica me gustó mucho porque ejemplifica de muy buena manera todos estos parámetros. Aquí tenemos al volumen corriente. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Y mi volumen de reserva inspiratoria es lo máximo que yo puedo inspirar, como les comentaba. Y mi volumen de reserva expiratoria, aquí el gráfico está mal, debería de decir expiratoria, es lo máximo que yo puedo expirar. Mi capacidad vital comprende ambos parámetros, lo que yo puedo hacer de manera voluntaria. Mi capacidad pulmonar total, pues abarca todos estos parámetros, y mi volumen residual, la cantidad de aire que siempre queda. Ahora bien, pues vamos a ver mi volumen respiratorio por minuto, que va a estar dado por una multiplicación. Frecuencia respiratoria, que normalmente son 12 las veces que respiramos por minuto, por mi volumen corriente, que es de 500 mililitros. Nos da un total de 6,000 mililitros por minuto. Ese es mi volumen respiratorio por minuto. Ahora bien, vamos con el espacio muerto anatómico. Bueno, lo que comentabas hace un principio, el aire va a entrar por la vía aérea
Pero no habrá hematosis a partir de las estructuras especializadas, lo que es bronquiolos respiratorios, sacos alveolares, conductos y alvéolos propiamente. Entonces, de mi volumen corriente, de lo que entra, únicamente 350 van a utilizarse para la hematosis. Estos 500 de mi volumen corriente menos los 350 que sí se usarán para realizar hematosis, nos da un total de 150. Esa es la cantidad que no se utiliza, por lo tanto, pues es espacio anatómico muerto. Ahora mi espacio muerto alveolar. Esto corresponde al aire que en teoría debería realizar hematosis en las estructuras especializadas, pero que no lo hace. O sea, en teoría debería ser un valor nulo, es decir, de 0, ¿no? Porque para eso existe una membrana especializada. Claro que todos estos parámetros se pueden ver mermados o afectados en presencia pues, de alguna patología respiratoria que pueda mermar la funcionalidad. Ahora bien, mi espacio muerto fisiológico es la suma tanto de mi espacio muerto alveolar como de mi espacio muerto anatómico. Es decir, 150 más 0 nos da 150 mililitros. Y por último tenemos la ventilación alveolar por minuto, que se calcula mediante la siguiente fórmula. Frecuencia respiratoria por la cantidad de aire que sí va a realizar hematosis. Es decir, 12 por 350 y nos va a dar un total de 4.200 mililitros por minuto. Ese es mi ventilación alveolar por minuto. Bueno, para entender todo esto, pues tenemos que entender primero qué es la presión. La presión va a ser la fuerza que se va a ejercer sobre una superficie, ya sea sobre nosotros o sobre pues un área cualquiera. Bueno, la presión atmosférica, que va a ser lo que nos interesa aquí, va a ser la fuerza que va a ejercer una columna de aire imaginaria sobre nosotros o sobre la materia en la Tierra. A nivel del mar, la presión atmosférica va a ser de 100.325 pascales o una atmósfera, que es la medida que más se utiliza en el buceo. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta dos tipos de presiones. La fuerza que ejerce el aire sobre el agua, en este caso, y la presión hidrostática. Presiones va a ser entonces la presión absoluta y se puede también decir, bueno, ATA. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? Con esto, pues bueno, por cada 10 metros de profundidad en el que está un cuerpo, una atmósfera, una atmósfera eh, de la presión más una atmósfera de la presión atmosférica de la superficie. Entonces, por ejemplo, por 30 metros que un buzo se sumerja, por cada 30 metros de profundidad, entonces va a haber tres, una atmósfera de la presión superficial. Y absolutas. Eh, bueno, para entender la presión genes hiperbáricas tenemos que tener en cuenta la ley de Boyle. Esta ley dice que el volumen de un gas
es proporcional, bueno, siempre en una temperatura constante, va a ser inversamente proporcional a la presión a la que éstas se sometan. Entonces, a menor presión va a haber un mayor volumen del gas y a menor volumen va a haber mayor presión. Eh, ¿Puedes cambiarle, por favor? Bueno, una persona en situaciones normales, por ejemplo, en la superficie del mar, o sea, a nivel del mar, va a tener una presión parcial de acuerdo a la presión en la que se encuentre. Por ejemplo, si está a nivel del mar, pues va a tener que respirar de acuerdo, la presión que va a tener que respirar va a ser de acuerdo a la altura a la que se encuentre, va a ser de 1 TA. Entonces, pues bueno, la presión parcial va a ser entonces la porción del total de la mezcla de gases. Y bueno, como ejemplo, vamos a tomar que la presión total va a ser de 80% nitrógeno y 20% oxígeno. Solo es un ejemplo. Una persona a nivel del mar va a tener una presión de 1 atmósfera. Entonces, para esto, para calcular la presión parcial, tenemos que multiplicar, bueno, se dice multiplicar, pero en realidad es dividir, pero bueno, multiplicamos la presión de la mezcla de gases, la presión total, que sería 80% para nitrógeno y 20% para oxígeno, y la multiplicamos por 1 atm, que sería la presión a la que se encuentra la persona. Entonces, por ejemplo, para el nitrógeno va a ser de 0,8 y para el oxígeno va a ser de 0,2. Imaginándonos que esta misma persona luego desciende a una profundidad de 30 metros, va a adecuarse las presiones pues a la presión ambiental. Entonces, por ejemplo, a 30 metros, pues como ya había dicho, va a ser 4 atmósferas absolutas, porque recordemos que 3 por la presión hidrostática y 1 por la presión atmosférica superficial. Entonces, pues bueno, eh, 80% de nitrógeno por 4 atmósferas absolutas nos va a dar 3,2 atmósferas absolutas. En el caso del oxígeno va a ser 20% por 4 atmósferas absolutas, van a ser de 0,8 atmósferas absolutas. Entonces vamos a tener una comparación en la primera situación, que va a ser de 0,8 y 0,2, y con la segunda situación, ya a 30 metros de profundidad van a ser 4 veces mayor la presión que vamos a encontrar en pues la presión parcial de los gases en comparación a la presión que encontraríamos en situaciones hiperbáricas, en este caso a 4 presiones atmosféricas absolutas. Entonces, con esto tenemos que a mayor profundidad vamos a encontrar una mayor acumulación o concentración de gases. Entonces, con eso tenemos que la presión intrapleural e intrapulmonar va a, va a ser mucho mayor. Y pues ya. ¿Puedes dar la siguiente? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los cambios fisiológicos compensatorios durante el buceo. Aquí vamos a tener una regulación química en la respiración cuando se practica esta actividad. Vamos a entender que primero la regulación química de la respiración se va a dar a través de los receptores denominados quimiorreceptores periféricos y los centrales. Los periféricos se van a ubicar en los cuerpos carotídeos y los centrales en la superficie del bulbo, específicamente en el tallo cerebral rodeado del líquido encefalorraquídeo. Vamos a tener que al nivel del mar los quimiorreceptores centrales van a ser los principales responsables de la regulación de la ventilación alveolar. Ahora, en este presente diagrama podemos observar los elementos de este reflejo del buceo. Los quimiorreceptores periféricos son estimulados por los cambios de presión arterial de oxígeno. En cambio, los centrales son estimulados por pequeños cambios en los dióxidos de carbono.
También vamos a tener que estos estímulos van a ser capaces de actuar en estos receptores que se conducen a través del nervio vago y el glosofaringio, en conducción hacia el centro vulvar, en la cual la información eferente llega desde las motoneuronas de la médula espinal, donde emergen los nervios de los músculos respiratorios. Vamos a tener que si aumenta esta respuesta eferente, va a aumentar la fuerza y contracción de los músculos, aumentando el fluido corriente y por consecuencia la frecuencia respiratoria. Asimismo, también se va a ver aumentado el volumen minuto respiratorio y la ventilación alveolar. Pues ya con anterioridad vimos que en el buzo este reflejo se modifica a nivel del centro respiratorio, ya que por la aplicación de la ley de Dalton las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono están aumentadas. Así también, si recordamos la ley de Henry, estas presiones se igualan a nivel sanguíneo, resultando también aumentadas. Cuando esta información llega al centro respiratorio, se modifican las respuestas efectoras, disminuyendo la fuerza y la contracción de los músculos. Eso ya lo pudimos comprobar. ¿Puedes cambiar la que sigue, por favor? Entonces, ¿qué entendemos como volumen minuto respiratorio? Esta se define como el volumen de aire que inhalamos y exhalamos en un minuto, el cual va a depender del volumen corriente y la frecuencia respiratoria. Ahora, ¿qué va a pasar en el buzo en cuestión de este fenómeno? En el buceador, este volumen se va a mantener constante. Se debe que a pesar que la frecuencia respiratoria disminuya, cuando se sumerge el volumen corriente aumenta, permitiendo el control del patrón respiratorio adecuado. ¿Puedes cambiar la que sigue, por favor? En cuestión de densidad de los gases, ya para retomar lo que dijo mi compañera Elisa, pues al ir descendiendo va aumentando la densidad de los gases, causando un flujo turbulento de las vías aéreas, compensando la resistencia de las mismas. Bueno, puedes cambiar a la que sigue. Pues aquí ya vemos un cuadro en el que se puede analizar las diferentes profundidades en el mar y el porcentaje de oxígeno requerido para conseguir la presión inspirada a nivel del mar. También podemos observar la presión de oxígeno equivalente al nivel del mar. Ahí también podemos ver una comparativa con la presión absoluta. ¿Puedes cambiar la que sigue, por favor? Entonces, ya empezando con una de las patologías que aquejan a los buceadores al practicar, consiste en intoxicación por oxígeno. También es conocida comúnmente por toxicidad por oxígeno. Y pues básicamente se produce en la mayoría de estas personas cuando la presión parcial de oxígeno inhalado alcanza 1.4 atmósferas como mínimo, lo que equivale a algo así como 187 pies y en metros a 57 de profundidad cuando se respira aire. En profundidades más superficiales cuando se respiran concentraciones de oxígeno superiores al 20%. Pues aunque Nada la más toxicidad... está la cámara. Ah, gracias. ¿Qué pasó? Bueno, aunque la toxicidad por oxígeno rara vez se produce en una cámara de oxígeno hiperbárica, los buzos que utilizan estas concentraciones inadecuadas de oxígeno en inmersiones profundas sufren un mayor riesgo de padecerla. Los síntomas que comúnmente son predecibles son tics localizados que se pueden presentar en la cara, los labios o concentraciones en los miembros de un solo lado, el vértigo, náuseas y vómitos y la visión restringida, que comúnmente se le hace nombrar como visión en túnel. Para evitar la toxicidad por oxígeno en inmersiones profundas, pues los buzos utilizan unas mezclas determinadas de gases y pues tienen que pasar por un entrenamiento especial. La narcosis por nitrógeno es la intoxicación por nitrógeno causada por el tanque que llevan los buzos, que es una combinación de oxígeno con nitrógeno. Esta intoxicación es muy parecida a la intoxicación por alcohol, incluso tiene síntomas parecidos, solo que, bueno, esta puede ser muy grave debido a la situación en la que está el buzo.
Los signos y síntomas en los primeros 10 metros es asintomático. A los 30 metros hay un leve deterioro de habilidad y razonamiento. A los 70 hay somnolencia y deterioro del juicio, y esto puede llevarlos a incluso a tener ataques de pánico y quitarse el aparato y, bueno, ahogarse, mareos ocasionales. Y a los más de 90 metros, que es lo más grave, y aquí es donde es más difícil actuar y, bueno, lleva a un estado de muerte. Hay alucinaciones, un aumento de intensidad de visión, sensación de apagón inminente, euforia, mareos, maníacos. Y bueno, si no se mata él mismo, se va a morir por la intoxicación. El buceo de apnea es el buceo en el que no se usa ningún aparato que ayude a respirar o a nivelar las presiones. Y este es el más riesgoso. Y en este caso, lo más riesgoso puede ser que debido a las elevadas concentraciones de CO2, el diafragma automáticamente se contrae intentando respirar, y la saturación de oxígeno es de un 50% y puede llevar a una síncope, que es el desmayo. Y bueno, en caso de que no estén con un acompañante, bueno, esto puede ser muy mortal. El buceo con escafandra es el buceo con ya un aparato especializado que usa cilindros y una máscara y válvulas. Es un tanque comprimido con hidrógeno y oxígeno, suministra aire respirable, y estas válvulas que se ven, las válvulas redondas y la pequeña, estas se encargan de nivelar la presión del aire, cómo va saliendo, y la que se conecta a la máscara se encarga de que la presión sea idéntica a la presión del agua en los pulmones para que no provoque un colapso o una ruptura. Las condiciones hiperbáricas. El hiperbarismo barotrauma es la ruptura de los alvéolos debido a... Esto es más común porque de estar en una profundidad muy baja, que es cuando hay más concentración de gases en los pulmones, llega un momento en donde una sobredistensión y una rotura alveolar debido a que el buzo sube a la superficie o sube a una presión o sube demasiado rápido, y los gases se expanden y llegan a romper los alvéolos, provocando, bueno, una embolia, incluso la asfixia. Bueno, ahora que ya nos introdujeron un poquito más a lo que se usa en el buceo, eso podemos hablar ya un poco más ampliamente sobre lo que es la sobreexpansión pulmonar. Bueno, imaginemos eso. El agua coloca al buzo sobre digamos, un medio regido por las leyes de la física, ya que los cambios de la presión ambiental son diferentes, ya que sean en la tierra como bajo el agua. Asimismo, respirar aire comprimido o buceo a pulmón, o como lo pusieron, buceo en apnea. Esto expone al organismo a condiciones ciertamente particulares. O sea, cuando un buzo de escafandra no, digamos, no permite que el gas comprimido que respira de su tanque sea liberado durante el ascenso, el volumen del gas pulmonar habrá de aumentar en proporciones sumamente peligrosas. Esto llega a ocasionar una hiperinflación en los pulmones. Por lo tanto, consecuentemente, se podrá experimentar accidentes pulmonares ciertamente particulares, como serían un neumotórax, una efisema mediastínico y también subcutáneo, o de lo que hablaremos enseguida, que sería la embolia por gas o embolia gaseosa. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, la embolia por gas o embolia gaseosa arterial es un episodio potencialmente catastrófico que se produce cuando entran lo que son burbujas de gas en las arterias
y se forman, bueno, también se podrían llegar a formar dentro de ellas y también como ocluyen el flujo sanguíneo, lo que produce un isquema, una isquemia orgánica. Esta condición resulta de la sobreexpansión de los pulmones durante una reducción súbita de la presión externa del agua. Comúnmente, digamos, se podría ver evidencia cuando un buzo de escafandra asciende muy rápido. Lo que, bueno, algunas manifestaciones clínicas son la pérdida de conciencia o como cierta forma, pues, un desmayo y patologías a nivel del sistema nervioso central que resultan de las embolias aéreas obstruyendo la circulación en el cerebro. ¿Le puedes cambiar, por favor? Como causas. La retención de lo que sea la respiración de un buzo en escafandra durante lo que es el ascenso hacia la superficie del agua induce a una hiperinflación de los pulmones, como ya lo mencioné. Lo cual, esto puede ocasionar una embolia arterial gaseosa, por lo que posiblemente el sostener la respiración pueda consecuar que el buceador se haya quedado sin aire en su tanque. Como les venía diciendo, posiblemente el sostener la respiración puede ocasionar que el buzo se quede sin aire en su tanque. Cuando el gas comprimido no puede escaparse, el volumen pulmonar se expande peligrosamente y se eleva la presión alveolar, ocasionando así que se transfiera el gas hacia las venas pulmonares durante el retorno venoso. Cuando la embolia de gas llega a niveles de las arterias carótidas, existe una, pues, digamos, alta probabilidad de que ese gas alcance los vasos sanguíneos de lo que vendría siendo el encéfalo. En estos casos, la obstrucción circulatoria cerebral es casi, digamos, inevitable, produciente digamos, o sea, todo esto llegaría a que se llega a producir como tal un infarto cerebral y posiblemente un daño severo en el sistema nervioso central. Y bueno, con esto llegamos también a lo que es la enfermedad por descompresión. Bueno, esta enfermedad se produce siempre que hay una reducción rápida de la presión. Tomemos como un ejemplo, durante el ascenso de una inversión, la salida de una cama de hiperbárica, me parece, y por ejemplo, también como el ascenso a grandes alturas. Con esto podemos darnos a entender que lo que hace el gas es que previamente estaba, digamos, disuelto en la sangre o en los tejidos, formando burbujas dentro de los vasos sanguíneos. Ya basándonos un poco más en lo que sería la ley de Henry, esta afirma que la solubilidad de lo que vendría siendo un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión ejercida sobre el gas y el líquido. O sea que la cantidad de gases inertes, por ejemplo como el nitrógeno o el helio, que capta la sangre en los tejidos, esta aumenta a presiones mayores. Por lo que durante el ascenso, cuando disminuye la presión circundante, puede formarse burbujas, sobre todo en el caso del nitrógeno. Estas burbujas de gas se liberan, bueno, más que nada, se liberan donde, ¿cómo lo podré decir? Cuando un tejido más bien se presenta como con síntomas locales
o que pueden viajar a través de la sangre hasta ya sean como órganos, digamos, distantes, que sea, por ejemplo, como lo mencioné, la embolia gaseosa arterial. Las burbujas producen síntomas por bloqueo vascular, ruptura o compresión tisular, ya que induce a lo que sea el daño endoteliar y también extravasación de plasma. Por lo tanto, también puede ser como por activación de las cascadas de coagulación y de la inflamación. Como el nitrógeno se disuelve rápidamente en las grasas, los tejidos con alto contenido de lípidos, por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central, eh, son particularmente, digamos, susceptibles a todo esto. Bueno, en el caso de la clasificación de lo que sea la enfermedad por descompresión, en general hay dos tipos de enfermedad por descompresión. Como podemos observar, sería el compromiso de las articulaciones, la piel y los linfáticos, o tipo 1 es más leve y en general no amenaza la vida. O, por ejemplo, el compromiso neurológico eh, o cardiorrespiratorio, o tipo 2, que es más grave y a veces potencialmente letal y afecta a varios aparatos y sistemas. O sea, que la médula espinal resulta especialmente vulnerable, eh, también como otras zonas vulnerables, que se incluía el encéfalo, el aparato respiratorio, por ejemplo, con la embolia pulmonar, y el aparato circulatorio, que por ejemplo la insuficiencia cardíaca o shock cardíaco. Por lo que el nombre popular en inglés es BITS, que vendría siendo como doblarse, me parece. Esto se refiere al dolor articular o muscular local debido a la enfermedad por descompresión. Pero con frecuencia se utiliza como sinónimo, por así decirlo, de cualquier componente de este trastorno. Y bueno, estas son las bibliografías.